Eh, Mi nombre es Luis Sandoval, de Chile. Yo soy el presidente del Comité Ibero Latinoamericano de SILA, de AIDA, SILA. Y la idea cada mes es hacer reuniones bimensuales ampliadas de los diferentes grupos de trabajo con los que SILA cuenta, ¿ya? Esta es la primera reunión del año con el grupo de solución de controversias que preside Pablo Medina. Entonces, Ya. nada, sin quitarles más tiempo, Pablo, por favor, tu sesión, adelante. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Luis. Perdón, la realidad es que no sé si pudieron platicar el orden, Luis. No, porque quisimos esperarte, o sea, lo estaban hablando los ponentes, pero en el fondo quisimos, yo soy partidario que el presidente sea quien lo señale. A ver, pero Laura y Carolina me hicieron favor de comentar que, Sí, sí, Pablo, te contamos. Estuvimos conversando un poquito antes y la propuesta sería que pudiera partir Carolina con su ok, presentación, luego Sara por el tema que ella va a hablar y como el contexto de lo que tengo que, o lo que voy a decir yo, calza bien al final. Entonces sería ese el orden que estupendo. proponemos. Muchísimas gracias. Entonces, si les parece, empezamos con Carolina Larraín y presentaré posteriormente a Sara y a Laura. Y la idea es que Carolina nos platique qué es y cómo funciona Arias Latam. Y de nuevo les ofrezco mis disculpas. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo, y gracias, Luis. Pensé que iba a estar Neftalí también, pero no está. Y les agradezco la invitación para poder presentarles Arias Latam. Entiendo que hay varios de aquí que ya estuvieron presentes en alguna presentación del centro, pero esto va a ser breve, así que comienzo. Arias Latam, denominada Sociedad de Arbitraje de Reaseguros y Seguros de Ida Latinoamérica, es una institución sin fines de lucro que se organiza como una asociación gremial para prestar servicios de arbitraje y de mediación en materia de seguros y reaseguros. El primer centro que nace es el Arias UK en Inglaterra, Arias UK, que tiene un gran éxito y dado ese éxito, surgen otros 4 áreas nacionales que son Alemania, Estados Unidos, Francia, Irlanda, y 2 áreas regionales que son Latinoamérica y Asia. Entonces, ese es el origen de Arias. Así empieza en 1991. La constitución, la constitución de Arias Latam se decide en una reunión de SILA en el año 2011, en una reunión que se celebra en Paraguay y, donde todos los miembros de SILA deciden de manera unánime eh, deciden crear Arias Latam. Gracias a un convenio que tenemos con la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tenemos desde el 2013, tenemos como sede la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Es ahí donde operamos. En una primera etapa, nuestro centro fue presidido por Alberto Lavé y en una segunda etapa, que fue de consolidación, presidió Roberto Ríos, profesor también de la Facultad de Derecho, donde ocurrieron varios cambios como la actualización del reglamento de arbitraje, la instalación de un sistema de plataforma electrónica, de tramitación electrónica, y se creó también mi cargo, que existe
desde octubre del año pasado, el cargo de directora ejecutiva. Hoy es presidente de Arias Latam Felipe Hetz, que es socio de Clyde & Co., representante legal de Lloyds en Chile, miembro del grupo de trabajo de reaseguro de SILA y miembro del comité que coordina la relación entre las sociedades Arias y AIDA. Felipe, nuestro presidente, también cuenta con el apoyo de un directorio integrado por el abogado Gloria Claro, Osvaldo Contreras, Roberto Ríos y Ricardo Peralta, que hoy día es secretario general de AIDA Mundial. Adicionalmente a este directorio tenemos un consejo consultivo que es presidido por Carmenza Mejía y que es integrado también por un representante de cada país parte de SILA. Hoy en Latam tiene una nómina de árbitros integrada por o elaborada por cada uno de los miembros de SILA en base a los mejores expertos en materia de seguro y reaseguro. Finalmente, para no alargar la presentación, la experiencia que ha existido en otros países y los miembros que conforman Arias nos hace pensar que es un centro que tiene buenas oportunidades para funcionar adecuadamente. Entonces, lo único que queda es invitarlos a que se acerquen al centro virtualmente o presencialmente para los que están cerca. Ahí está Neftalí. Te estaba dando las gracias también por la invitación a participar. Bueno, reitero los agradecimientos y felicitaciones por esta iniciativa que suma o que entrega elementos objetivos que nos permiten evidenciar las ventajas del uso de los mecanismos alternativos de conflicto, reaseguro. Me despido y ahora le doy la palabra a Pablo nuevamente. Muchas gracias, Carolina. Continuamos con la presentación y ahora empezamos con Sara Gallego, abogada colombiana, a la cual le agradecemos en lo personal y como grupo de trabajo. Muchísimas gracias, Sara, por toda la disponibilidad que has mostrado en estos meses con estos contratiempos. De verdad, muchísimas gracias. Lo apreciamos. Sara es abogada especialista en responsabilidad civil y seguros de la Universidad IFIT. No sé si lo dije correctamente, si no, ahorita me corriges, por favor. Trabajó en las gerencias, perdón. Es EAFIT. EAFIT. Gracias. Okay. Y de hecho luego nos platicas qué es EAFIT, por favor. Trabajó en las gerencias de asuntos legales y de negocios patrimoniales de Colombia y como gerente legal para las compañías Aon en Colombia y Ecuador. Actualmente se desempeña como Casualty Claims Manager para Latinoamérica y Munich Re, y teniendo a cargo siniestros de todas las líneas de responsabilidad civil en la región. Sara, reitero el agradecimiento y te damos el uso de la voz. Gracias. Gracias, Pablo y Arcila, por la invitación. EAFIT es una universidad en Medellín, en Colombia. EAFIT significaba, porque ya esa sigla desapareció como tal, significaba Escuela de Finanzas y Administración, porque inicialmente era una universidad de administración,
pero ahora pues tiene humanidades, tiene derecho, entonces ya se quedó con la sigla sin el nombre completo, entonces eso es EAFIT y de ahí viene el nombre de la universidad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí, de compartirles un poco de nuestra experiencia del manejo de siniestros en toda la región. El equipo de Claims de Munich Re, ubicado en Bogotá, y también con uno de nuestros colegas en México, atiende todos los siniestros de property y de casualty en la región. Y tenemos experiencias que consideramos muy valiosas al momento de hablar de el costo de los litigios y el impacto en los seguros y en las primas de seguros, que es lo que venimos a compartirles, y bienvenidas también otras experiencias que cualquiera de los participantes nos puedan compartir aquí. Entonces, cuando hablamos de litigios de seguros, los vemos principalmente desde dos frentes. Uno son los litigios contra asegurados de pólizas de responsabilidad civil y otros en cualquier ramo cuando hay diferencias, por ejemplo, de cobertura o de aplicación de una exclusión o de otra índole de aplicación del seguro entre el asegurado y la compañía aseguradora. Y nosotros este tema de los litigios y del aumento de los costos de los siniestros cuando estamos en el escenario o en el contexto de un litigio, lo vemos muy atado a un fenómeno que llamamos inflación social. Diferente a la inflación económica como fenómeno económico, cuando hablamos de inflación social, nos referimos al aumento del costo de los litigios y el costo de las reclamaciones derivados de ciertos fenómenos tanto jurídicos como sociales. Entonces, la idea, voy a compartirles una presentación porque la idea es que podamos hablar un poco de en qué consiste la inflación social y cómo la hemos visto manifestada en nuestra región. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Me confirman si la pueden ver? Perfecto, Sara. Bueno, mil gracias. Listo, entonces, como les decía, la inflación social es el aumento en la frecuencia y severidad de los litigios y las reclamaciones en los seguros de responsabilidad civil. Sin embargo, también cuando estamos hablando de litigios de asegurados contra aseguradoras, también podemos evidenciar este fenómeno. Y también el mayor valor de las indemnizaciones, esto parte de ciertas evoluciones sociales que vamos a ver más adelante en detalle y cambios en el entorno legal que generan entonces condenas más altas, fallos ejemplarizantes y acuerdos más cuantiosos para el cierre de las reclamaciones. En nuestra región estamos viendo cambios muy relevantes en materia legal y judicial. Hablando, por ejemplo, de México, recientemente se aumentó el término de prescripción en las reclamaciones cuando hay lesiones personales o múltiples, se aumentó de 2 años a 10 años. También en México tenemos, por ejemplo, un aumento del salario mínimo súper relevante de 20%. Y esto impacta las indemnizaciones porque en los fallos judiciales estas se tasan con base en el salario mínimo. Entonces, esos son algunos ejemplos de situaciones que nos llevan a tener indemnizaciones más cuantiosas cuando hablamos de un litigio. En Colombia y en Chile, por ejemplo, hemos visto que los familiares a los que se les reconoce una indemnización en una sentencia judicial ya no se limitan al núcleo más cercano, sino que se extiende a familiares un poco más lejanos. Entonces, ahí también vemos impactado el valor final de la sentencia. Entonces, miremos un poco cuáles son esos factores que impulsan estos fenómenos. El primero de ellos son los abogados. Encontramos una gestión activa en la captación de clientes con potencial para demandar. Aquí hablamos de los abogados que representan a los reclamantes. Hablamos de un fenómeno que se venía viendo en Estados Unidos, pero que ya en nuestra región empieza a aparecer también, y son los casambulancias, que son abogados que están ofreciendo sus servicios, publicitando sus servicios y cazando esos casos que pueden representar.
la publicidad de abogados y el uso de social media para promocionar sus servicios y para publicar esas sentencias ejemplarizantes que aumentan entonces las expectativas de los reclamantes, y la remuneración y comisión de éxito. En nuestros países no está regulado el tema de no está tan regulado como en otros países el tema de la remuneración de los abogados. Entonces, por ejemplo, esa posibilidad de que el abogado participe del resultado de la sentencia, pues hace y motiva este tipo de gestión súper proactiva de los abogados para buscar litigios. En algunos países como en Alemania, por ejemplo, está prohibida la cuota de éxito, y con la intención principalmente de que el abogado no se aproveche de la situación de necesidad en la que está el reclamante, que no participe, el abogado no es un partner o un socio de negocio del reclamante, que no participe del resultado, y que independientemente de el resultado que se obtenga, pues lo que se remunera es una gestión totalmente diligente. Más allá del resultado, es un poco la motivación de las prohibiciones que sí existen en otros países, pero en Latinoamérica no. Entonces, en Latinoamérica, el hecho de que pueda existir una cuota de éxito motiva bastante los litigios. Por otro lado, tenemos el entorno jurídico. Entonces, hablamos de fallos nucleares. Hemos tenido sentencias en diferentes jurisdicciones con condenas por súper cuantiosas en comparación a los montos a los que estábamos acostumbrados, y eso nos lleva a pensar que el riesgo de responsabilidad civil y el riesgo de litigio en general ha cambiado. Entonces, la pregunta es, si el mensaje para las aseguradoras es: ¿esto se está teniendo en cuenta en la tarifa de los seguros de RC o en general cualquier seguro que pueda tener un litigio? Porque incluso en temas, en siniestros donde tengamos argumentos súper técnicos, si estamos, por ejemplo, de defensa de la responsabilidad del asegurado, si estamos, por ejemplo, en un litigio en Estados Unidos y en nuestra región, dependiendo de las coberturas, puede haber exposición a enfrentar litigios en Estados Unidos. Si se trata de un litigio en este país, en el que la decisión final la vaya a tomar un jurado, muchas veces esos argumentos súper técnicos basados en informes periciales, basados en peritajes muy elaborados y muy exhaustivos, pues al final del día no van a ser considerados por quien toma la decisión final, que es un jurado, pues que para ser parte del jurado los requisitos son ser ciudadano americano, mayor de edad y no tener antecedentes penales. Entonces, ese tipo de cosas nos llevan a incluso pensar en buscar una conciliación en un caso en el que bajo un análisis estrictamente técnico, la aseguradora no tendría por qué pagar, pero entran a jugar esas otras externalidades o elementos que impactan finalmente el resultado de la reclamación o del litigio, y que pueden llevar entonces a negociaciones de esos casos por valores pues muy, muy relevantes. Perdón. Entonces, tenemos también dentro del entorno jurídico una tendencia proteccionista de los jueces. Los jueces tienden a fallar en favor de la parte que se considera más débil de la relación aseguradora-asegurado, aunque sabemos que actualmente y en muchas ocasiones no siempre es así. Hay asegurados que son los que definen las condiciones de su cobertura y son las aseguradoras las que se adhieren a esas condiciones. Sin embargo, se mantiene muchas veces en la concepción de los jueces esa idea de que el asegurado es la parte débil y que se busca protegerlo. Hemos encontrado sentencias también en diferentes países de nuestra región en la que el patrimonio del demandado es considerado al momento de establecer la indemnización. Entonces entra en una subjetividad que no solamente se basa en reparar el perjuicio efectivamente causado, sino que además tiene en cuenta la situación patrimonial del demandado o responsable. El tema de daños punitivos, también en México empezamos a ver daños punitivos que se enmarcan dentro del daño moral,
Y ahí vamos al siguiente punto, que es justamente ese, el daño moral como concepto ejemplarizante o como concepto flexible en el que, como se tasa según la subjetividad del juez, pues por ahí podemos entonces estar considerando daños punitivos o todo lo que no se pudo acreditar vía daño emergente o lucro cesante, pues va vía daño moral. Y esa apertura o flexibilidad al momento de establecer el daño moral, pues entonces permite que se estén considerando otro tipo de perjuicios no necesariamente regulados o considerados por la jurisprudencia. Otro de los factores que impulsa la inflación social es el sentimiento social, es ese sentimiento de desconfianza hacia las instituciones y las grandes corporaciones y mayor conciencia sobre las diferencias sociales. Esto lleva justamente a ese proteccionismo del que hablábamos ahora. El cuarto elemento es el litigation funding, que es algo que ocurre en Estados Unidos y es que existen financiadores o inversionistas que compran esos derechos de litigio, adquieren adquieren un derecho sobre el resultado de la sentencia y compran eso. Lo que hemos visto en nuestra región es que existen firmas de abogados, justamente de estas firmas casaambulancias, que representan normalmente a víctimas de contextos vulnerables y les pagan una mensualidad para que ellas les entreguen sus derechos de reclamación y ya son los abogados los que definen el monto a reclamar contra la aseguradora, los montos bajo los cuales se va a negociar y normalmente son cifras súper elevadas, pues porque realmente y las firmas de abogados que hemos encontrado que están desarrollando esta práctica en México principalmente, pues tienen toda una infraestructura, un músculo financiero y toda una empresa montada para desarrollar estas estrategias. Entonces, ya las aseguradoras no están negociando con las víctimas, con los afectados de un siniestro, sino que están negociando con una empresa dedicada a sacar el mayor valor de una indemnización del seguro y que además están generando una jurisprudencia, pues digamos, que permite unas indemnizaciones mucho más altas porque ellos pueden y tienen como decir, yo transo por este valor o si no, me voy a un litigio y en el litigio logran desarrollar teorías como por ejemplo ocurrió en México con el aumento del término de prescripción. Y por último tenemos el tema de social media, que ya lo hablamos. Esto desde diferentes frentes. Primero, que los litigios o los eventos o los siniestros son conocidos en las redes sociales, incluso las sentencias son publicadas y eso entonces genera un aumento de las expectativas de los futuros reclamantes, pues que ya conocen que estas sentencias ejemplarizantes y nucleares y no van a esperar un menor valor cuando ellos estén litigando contra las aseguradoras. La publicidad que hablábamos de los abogados demandantes y la viralización de las noticias. Como les decía, dentro del entorno jurídico, hay otros ejemplos, como el que hablábamos de los litigios conjurados, que en nuestra región es común encontrar que la exclusión de litigios en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Sin embargo, muchas veces esta exclusión se levanta cuando el asegurado es una empresa que exporta a Estados Unidos, entonces en una reclamación de responsabilidad por producto defectuoso, pues se va a tener que enfrentar en Estados Unidos y bajo la jurisdicción y el tipo de juicio que escoja el demandante, que muchas veces escogen por jurados. Lo otro es que lo que hablábamos ahorita y es esa discrecionalidad judicial para definir las indemnizaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos justamente de lo que estábamos hablando. Entonces, noticias con esos fallos ejemplarizantes. Estos dos ejemplos son de México. El primero es una condena. Perdón, Sara, no está pasando el... ¿No? No, están ya, gracias. Ahora sí.
Listo, gracias. Entonces, acá tenemos dos ejemplos de noticias de sentencias en México. La primera en la que se condenó a 30 millones de pesos mexicanos por daño moral, o sea, aproximadamente 1.8 millones de dólares solamente por daño moral dentro de una sentencia de responsabilidad civil. Y el otro ejemplo es una condena del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 94 millones de pesos, también por un tema de responsabilidad civil. Estos son aproximadamente 5.6 millones de dólares. Y estas son noticias que se encuentran publicadas en Internet y que empiezan a generar esa sensación en el público de la posibilidad de reclamar y de acceder a estas sentencias de estos niveles y de estas cuantías. Encontramos acá también los ejemplos de los cazaambulancias. Estos carros están rodando por las carreteras y cazando esos casos que pueden llegar a reclamar contra las aseguradoras. Hemos encontrado casos en los que estas firmas de abogados tienen convenios con hospitales, con los bomberos, con las autoridades de tránsito y demás, para ser las primeras que conocen de uno de estos eventos y entrar a tomar control sobre la reclamación contra las aseguradoras. Y pues la publicidad que veíamos de los abogados. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos entonces desde siniestros qué podemos hacer. O sea, es un fenómeno y es una realidad a la que nos enfrentamos hoy en día, y lo más importante es hacer conciencia sobre esto y que esto sea considerado al momento de estimar los riesgos que estamos asegurando, que es ahí donde nosotros como reaseguradores vemos grandes oportunidades de mejora, porque muchas veces, digamos que esta percepción del riesgo al momento de suscribirlo, al momento de tarifar, no tiene en cuenta todos estos fenómenos y seguimos pensando en el riesgo tradicional del litigio, cuando ahora pues tenemos un montón de situaciones que nos hacen enfrentarnos al final del día a sentencias mucho más cuantiosas e incluso acuerdos transaccionales mucho más cuantiosos. Entonces, lo primero que nosotros recomendamos a las aseguradoras es contar con reservas precisas, o sea, con reservas cercanas al valor final del siniestro. ¿Y esto qué implica? Pues considerar estas nuevas realidades, considerar la verdadera exposición. Y cuando hablamos de litigios, aquí entra a jugar un papel súper importante el abogado externo, que normalmente da una probabilidad de éxito, y dependiendo de la política de reservas de las aseguradoras, esa probabilidad de éxito pues va a influir en la reserva que va a constituir la aseguradora. Entonces, ahí el mensaje tanto para las aseguradoras, los analistas de siniestros, ajustadores, abogados, de tener en cuenta primero el impacto tan relevante que tiene la gestión que ellos hacen, porque a partir de las reservas que establezca la compañía, ella va a tomar decisiones sobre tarifación, sobre necesidades de reaseguro, porque a partir de eso se va a definir el comportamiento del ramo y se van a tener que hacer ciertos ajustes. Entonces, desde siniestros, el input súper relevante que nosotros podemos darle a las áreas de suscripción y a quienes tienen este tipo de decisiones dentro de las aseguradoras es ofrecer reservas precisas que consideren todos estos cambios en el entorno social y jurídico, pues que nos implican tener una mayor exposición cuando nos enfrentamos a litigios, ya sean RC o incluso también en property. Cuando hablamos de litigios o de seguros de RC, nosotros recomendamos también mucho contar con protocolos de atención de siniestros. Muchas veces lo mejor es llegar de manera oportuna al siniestro y poder conciliarlo y evitarse los costos que implica ir a un litigio, primero por todo lo que estamos viendo y porque las sentencias cada vez son más cuantiosas, pero también por los costos legales que esto implica. Y ahí las aseguradoras es muy importante que tengan en cuenta si dentro de su límite asegurado se está incluyendo o no los gastos de defensa u otros gastos del siniestro, porque puede pasar, incluso por norma, que estos gastos puedan exceder
el valor asegurado. Entonces, la pregunta es, ¿eso se está teniendo en cuenta en la tarifa? Si yo, por ejemplo, tengo una póliza con un límite de $1 millón, pero que los gastos de defensa pueden ir en exceso de... ¿Aló? Creo, listo. Entonces, sí, que las aseguradoras consideren que su exposición puede ir incluso más allá del límite que está establecido en la póliza. Por ejemplo, si por una norma o por alguna condición establecida en la póliza, ellas pueden asumir gastos legales más allá del valor asegurado. Lo otro es estar muy alerta a la identificación de estas tendencias y estar en constante comunicación con las áreas de suscripción, y no solo con estas áreas de suscripción, sino también con los asegurados. Los asegurados pueden contarnos sobre qué les preocupa, cómo están desarrollando su negocio, qué tipo de reclamaciones están teniendo y demás. Entonces, esa comunicación nosotros la resaltamos y recomendamos mucho. Y al final, de manera transversal, oportunidad en la atención de los siniestros, en cerrar vía negociación lo que claramente tenga cobertura y pueda ser negociado, y evitar litigios, salvo que necesariamente, pues, si haya una posición muy clara de no cobertura o de no responsabilidad de un asegurado. Y el uso de la data. Las aseguradoras, los ajustadores, los abogados externos tienen una experiencia muy valiosa que es importante que sea utilizada y se ponga al servicio de las reservas que van a establecer las compañías, porque eso permite que las reservas vayan actualizándose a estos cambios de la realidad y vayan considerando estos cambios en la exposición cuando estamos ante un evento de litigio o de responsabilidad civil. Entonces, con estas recomendaciones termino mi presentación y le paso la palabra a Pablo. Muchísimas gracias, Sara. Me imagino que a todos, porque a mí me has dejado una cantidad de dudas que espero que una vez que termine Laura podamos compartir. Tocas temas interesantísimos. Y la verdad es que tú lo veas desde el lado del reasegurador, me parece que es un enfoque muy interesante y además muy fuera de contexto, ¿no? Porque usualmente aquí estamos o abogados de asegurados o abogados de aseguradoras. Entonces nos das un plus muy interesante. Muchas gracias y me guardo mis comentarios y seguramente de muchos ahora que termine la hora. Presento a Laura Aguilera y déjenles platico rápido qué pasó. Se había anunciado que fuera Jimena Vial quien nos haría favor de acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, por motivos de fuerza mayor, se le fue imposible a Jimena acompañarnos y Laura, con una generosidad brutal, nos hizo favor de salir al quite con muy poco tiempo de anticipación. Y es, como te lo decía ayer, Laura, muchísimas gracias. La verdad es que nos, nos salvaste la tarde con todos los bemoles que hemos tenido, pero muchas gracias. Te presento rápido. Laura es abogada de la Universidad de Chile, diplomada en negociación con doble mención en mediación y en estrategia avanzada y liderazgo por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es máster en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje por la Universidad de Chile y por la Universidad de Heidelberg. Es jefa de Estudios y Relaciones Internacionales del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, apoyo de la Cosecretaría General de Comisiones de Arbitraje y Alternative Dispute Resolution del capítulo chileno de la Cámara de Comercio Internacional. Y desde 2021 es integrante de la Inclusive Global Legal Innovation Platform on Online Dispute Resolutions y del Arbitrator Search Committee de Equal Representation in Arbitration de Pledge. Espero haberlo dicho todo o bien o suficientemente entendible. Y si no, que Laura nos ayude a la traducción. Muchísimas gracias de nuevo, Laura, y quedamos atentos a tus comentarios. No, súper, Pablo, todo increíble.
Te pasaste. Mira, yo la verdad quiero primero partir por agradecer la invitación a nuestro centro, al Camp Santiago. Obviamente yo sé que, como lo decía muy bien Pablo, estaba invitada Jimena, que es nuestra directora jurídica, y ya yo extiendo sus disculpas del caso por no poder estar hoy día presente y acompañarnos en esta actividad. Agradecer a Sigla, ¿no es cierto?, al comité por esta oportunidad de poder un poco compartir desde el plano más institucional, ¿no es cierto?, un poco las materias de arbitraje de seguros dentro de nuestra experiencia como institución arbitral, eh, tomando un poco en consideración, ¿no es cierto?, y aquí parto con el tema de los costos de los litigios en materias de seguro eh, y su posible repercusión. La verdad es que, a ver qué paso a la siguiente, un poco en contexto general, y aquí yo veo que hay algunos abogados chilenos también conectados, entonces esto ya es un tema más o menos conocido por ellos en cuanto a la relación, en cómo está regulado el marco legislativo del contrato de seguros, en cuanto a diversos cuerpos normativos, ¿no es cierto?, en donde se enfrasca o se regula propiamente tal este contrato. Ahora, lo que a nosotros nos atañe, ¿no es cierto?, en particular, que es los mecanismos de resolución de conflictos, podemos dejar primero cómo lo aborda la legislación chilena, para tener un estándar general y aquí como de personas de otros países poder comentarlo. El Código de Comercio chileno, ¿no es cierto?, lo regula y habla de que estos deberán ser las controversias que surjan entre asegurado y aseguradora en el contexto de interpretación y ejecución de estos contratos van a ser materia, la regla general, de arbitraje forzoso y con tipos de árbitros de, ¿no es cierto?, árbitro-arbitrador. Ahora, ¿qué pasa en los casos en que la disputa o de los siniestros sea superior a ciertas cuantías, como las que vemos acá, más de menor, perdón, a 10.000 unidades de fomento, que yo hice ahí la conversión, $380.000, el asegurado va a tener en esas circunstancias la ocasión, ¿cierto?, de poder optar y recurrir, por ejemplo, a justicia ordinaria. Y además tenemos la Comisión del Mercado Financiero, que es la entidad reguladora chilena, que dispone un mecanismo de solución de controversias, que viene a ser el arbitraje, y en relación a estos montos que podemos ver acá, indemnizaciones reclamadas iguales o inferiores a $4.600, y en el caso de los seguros obligatorios, menor o igual a los $19.000 que podemos ver ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo les quiero contar un poco y transmitir desde la experiencia del centro? Primero, un contexto general. El Camp Santiago, ¿no es cierto?, es un centro de arbitraje y mediación que nace en el alero de la Cámara de Comercio Santiago. Esto en el año 1992. Desde esa fecha en adelante, nuestro flujo más importante, y que ustedes pueden ver la cantidad de causas tramitadas. ¿Perdón? Pensé que alguien quería hablar. Son Perdón, Laura, alrededor. perdón. Les agradecería a todos que cierren sus micrófonos, ¿sí? Por favor. Perdón. Si hay preguntas, me pueden ir diciendo en el minuto y ahí vamos contestando y conversando inmediatamente, no hay problema. Comentarles que nosotros ya desde la fecha, más de 6.395 causas, como ustedes ven ahí, han ingresado al centro y se han tramitado, y de esas, por ejemplo, 628 son de contexto de mediación. Ahora, interesante, nosotros aquí hicimos un ejercicio, ¿no es cierto?, de revisión de lo que fue 5 años atrás, del 2019 al 2023, en materias de seguro, para poder transmitir y conversar acá un poco la experiencia a nivel de estos arbitrajes. 33 solicitudes de arbitraje fueron presentadas en materia de seguro en ese tiempo. Si podemos ver en el primer gráfico el tipo de solicitante, en estos casos en particular, la mayor cantidad, el 66,7%, 22 de ellos vienen desde el asegurado, ¿cierto? Y el 33%, 11 causas, desde la aseguradora. Contextualizar que estos, en este caso, fueron todos arbitrajes nacionales y que fueron tramitados por el reglamento de arbitraje nacional del CAM vigente al momento en que se presentaron, en este periodo de años. El tipo de árbitro, en un minuto anterior lo vimos, hablamos de la regla general, ¿no es cierto?, que establece el código, pensando en un árbitro-arbitrador, y en la práctica acá podemos ver que un porcentaje importante son de árbitros mixtos, arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo. Las partes han ido estableciendo ese tipo de calidad de árbitro. Las cantidades de solicitudes de ingresos por año, ustedes pueden ir viendo hay una fluctuación, pero más o menos yo diría que ha sido relativamente parejo, ¿no? Ahora, interesante ver, y como estamos hablando de costos, porque este dato también lo levantamos un poco. Cuando hablamos de la composición del tribunal arbitral, la práctica general, y esto se traduce un poco en las cifras también de los arbitrajes de seguro, el tipo de árbitro es generalmente unipersonal. Y en este caso se
digamos, se repite esta tendencia del arbitraje doméstico, digamos, en el caso de los arbitrajes de seguro, en que un caso de 97% son unipersonales y solo un 3% son colegiados. Estos inciden porque obviamente los costos de un arbitraje van a variar al tener más de un árbitro, ¿no es cierto?, y un tribunal colegiado conociendo y resolviendo el asunto. El tipo de cláusula arbitral, y aquí es interesante ver un poco que ha tendido a ser arbitrajes con una cláusula directa, 90%, y solo el 9% con cláusula escalonada. Esta evaluación de causas, hay 3 de ellas, fueron 3 de ellas que tenían esta cláusula escalonada, pero disponían mecanismos de negociación previa al arbitraje, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de contratos? Muy poquitos en realidad, y el 3% es una causa que es de seguro de vida, y el resto son seguros generales de responsabilidad civil, el 97%. Y las industrias, como podemos ver acá también en las cifras y en los datos, están vinculadas precisamente a industrias que son dentro de los porcentajes de causas de ingreso en el centro, donde están las concentraciones de los porcentajes más importantes, área de construcción, minería, bueno, hay unos casos particulares de salmonera, etc. Ahora, acá es donde entramos un poco a ver cuál es la realidad en relación, una, a la cuantía y otra a los tiempos de duración de estos procesos, que es interesante analizar, que también incide en los costos y en los riesgos que podría a lo mejor la aseguradora en algún minuto considerar al momento de valorizar y establecer sus primas, ¿no es cierto? Y en estos casos, datos que les puedo compartir es que en un 97% de estas causas que ingresaron, que yo les contaba, fueron determinadas las cuantías, y aquí podemos ver el rango, ¿no es cierto?, en el cual estuvieron en dólares concentrados estos valores. Si ustedes ven desde el rango de los $43.000 hasta los 2 millones y medio de dólares, ahí está el grupo mayor, ¿no es cierto?, de causas, y el promedio de cuantía de 6 millones de dólares aproximadamente. Ahora, la duración y tiempos promedios, acá nosotros nos enfocamos en ver cuánto era la duración, ¿no es cierto?, en causas que se llegó a acuerdo y en otras que efectivamente terminaron con sentencia. El promedio de tiempo, 7 meses, y en el caso de sentencias de 20, 1 año, 10 meses, en el caso de la sentencia. Esto, bueno, si hacemos una comparación con lo que sabemos, los que han tenido experiencia en los tribunales ordinarios, son plazos muy por debajo de lo que se puede experimentar en tribunales ordinarios. Ahora acá de lleno entramos a los datos duros en cuanto a los valores, los costos del arbitraje en materia de seguro. Nosotros, ¿qué es lo que consideramos aquí para poder hacer como un análisis? Dentro de estos costos institucionales, consideramos la tarifa de ingreso, el centro tiene una tarifa inicial para ingresar a una solicitud, la tasa administrativa que está vinculada dentro de la tramitación del proceso, y los honorarios arbitrales, y en los casos que vieron honorarios periciales también están dentro de este monto total que ustedes pueden ver acá en los gráficos. La variable de costos, aquí como ustedes pueden ver, hicimos un gráfico en que tratamos de proyectar las causas por año, cuáles fueron las que tuvieron los menores valores. El rango más bajo en general, si ustedes ven, de $5.000 hasta 5.885, bueno, muy, muy constante. Y en el promedio, acá vemos que el promedio de los costos institucionales podemos ver $68.000, ¿ya? Y ahora vamos a ir un poco a mirar, y esto considerando, vuelvo atrás un poco, considerando lo que conversamos, permite volver, acá, considerando las cuantías que conversamos antes y sus valores, ¿ya? Entonces, un promedio de 68.552 en materia de, perdón, no, sigo. Entonces, y acá podemos ver los costos más elevados que se pudieron dar en ese tipo de causas, ¿ya? Ahora, en la siguiente lámina vamos a poder revisar algo bien, yo este cuadro lo encuentro bien ejemplificativo, digamos, para decirlo de alguna manera, en cuanto a la relación de la cuantía del litigio, que los costos institucionales que vimos antes, y el monto otorgado en aquellos casos. Aquí logramos y rescatamos las causas que terminan por acuerdo y aquellas causas que terminaron con sentencia, ¿ya? De alguna manera, para poder hacer esta evaluación. Y en el mismo rango de tiempo. Y acá es interesante y cabe destacar que de estas 9 causas, 4 de ellas, ¿no es cierto?, se otorgó a la demandante más del 50% del valor de la cuantía del litigio, y solo en un caso las partes, bueno, lo determinado vía acuerdo, ¿no es cierto?, en el resultado. Y además, por otra parte,
si vinculamos o revisamos y comparamos los costos institucionales de lo que significó el arbitraje institucional en relación a la cuantía de los juicios y incluso el monto otorgado, vemos que el porcentaje en relación a esos valores en verdad no es elevado. El tramo podemos ver ahí que son de 2% hasta un 12% en el caso del valor de la cuantía. El 12% precisamente sea la causa de menor valor, y entre el 2,6 y el 24,2% del valor del monto otorgado al final. Pues, bueno, ahí tiene que ver un poco con los valores que ustedes pueden ver acá estimados en cada uno de las causas. Entonces podemos de alguna manera notar que los valores o costos que puede incidir o que puede tener un arbitraje en la experiencia del centro están bastante por debajo de lo que uno podría pensar en general. Ahora, esta parte es interesante desde el punto de vista de que nosotros dijimos anteriormente, bueno, ¿quiénes solicitan más o quiénes son los demandantes en los procesos del rango de tiempo de estudio? Los asegurados eran principalmente, ¿no es cierto?, los que presentaban. Y acá la idea era un poco abordar cuáles eran las pretensiones y los tipos de cierre que se dieron en esos casos en particular. Y acá podemos ver que principalmente las pretensiones eran cumplimiento forzado, ¿no es cierto?, y en algún caso indemnización de perjuicio. Otras precisamente son 15 causas, en 6 de ellas el cumplimiento forzado, ¿no es cierto?, que es el pago de la póliza, y declarativa de configuración de siniestro, en esa fue una causa en particular en que se buscaba determinar si efectivamente el siniestro y cómo la causalidad se había configurado de alguna manera para proceder, ¿no es cierto?, al pago de ese siniestro. Ahora, interesante tener, y aquí podemos ver la estadística de cierre de esas causas, de las causas en que el solicitante es el asegurado. Hay muchas que terminaron por acuerdo, si calculo bien, un 32,4% terminaron por algún tipo de acuerdo, avenimiento, conciliación, y el 40% de ellas por sentencia. Y en relación al resultado de las sentencias, es interesante ver que de las sentencias que se emitieron en esos casos, en el gran porcentaje de ellas se acogieron las pretensiones presentadas por el asegurado, y un porcentaje menor en donde se rechazaron. Bueno, en este caso, para tener el global de causas, dejamos también el dato a la fecha de cuánto de este global de causas han terminado, digamos. Ahora, si pasamos al ámbito de las aseguradoras, aquí podemos ver los resultados preliminares de este rango de tiempo, en donde las pretensiones procesales del solicitante, del demandante como aseguradora, están vinculadas a la indemnización por subrogación de estos seguros, ¿no es cierto?, en 10 de los casos, y en uno de ellos era el cumplimiento forzado más la indemnización de perjuicio. El tipo de cierre en ese caso también fueron, son el porcentaje mayor, son sentencias, un 66,7%, y de este global de causas, de las 11 causas de arbitraje, uno podría decir, bueno, aquí la aseguradora, hay 2 de estas causas que terminaron por sentencia, una se rechazó y la otra fue desistida, pero la verdad es que todavía hay 8 causas que se encuentran en tramitación, entonces todavía no podríamos decir que aquí hay como a ponderar realmente hacia dónde se inclinó la balanza, si hacia la aseguradora o hacia el asegurado, pensando que todavía tenemos un grueso que no ha finalizado. Adicionalmente interesante es ver el tema recursivo, siempre es un tema a revisar, ¿no es cierto?, que este universo de sentencias dictadas en relación a arbitraje de seguro, cuántas de ellas fueron, por ejemplo, apelación, hay 2 causas, queja 2, casación en la forma 1 y casación en la forma de apelación 1 causa. Ahora, de los recursos de queja que son en general en el grueso, pensando en el global de los juicios de arbitraje, más allá de los de seguro, en general hay un alto porcentaje de rechazo, y eso también se da en este caso, que era de las 2 sentencias, o sea, perdón, de los 2 recursos de quejas presentados, las 2 fueron rechazadas por la Corte y el resto de los recursos que pueden ver ustedes ahí siguen todavía en tramitación. Y acá un poco pensando en todo lo que estábamos hablando de estimación de costos si bien estamos enfocados en el arbitraje, pensando en los mecanismos de resolución de conflictos que podrían ser un buen mecanismo también para alcanzar resolución y disminuir quizás riesgos y costos involucrados en los procesos cuando enfrentamos los litigios, una alternativa a evaluar
son las mediaciones. Y aquí, bueno, la Carolina tiene mucha experiencia en mediación. ¿Por qué? Porque bajo este escenario y los resultados que nosotros hemos visto en el centro, el tiempo de duración es mucho menor. En promedio de duración de 12 días hasta el cierre de la causa. Ustedes pueden ver ahí un 62% de las causas finalizan con un acuerdo, por lo menos en el rango de tiempo del 2021-2022. Este es un global, pensando en el global, no solo y únicamente en los temas de seguro. Y los costos, por supuesto, asociados a las mediaciones, en tanto tasa administrativa y honorarios de los mediadores también tienen un escalado mucho más accesible a las partes. Entonces, haciendo un análisis como de general de lo que hemos podido hoy día o puedo yo transmitir en relación a los estudios que hemos hecho en el CAM, en datos, pensando en los costos, ¿no es cierto? La verdad es que en materia de arbitraje y el arbitraje institucional permite de alguna manera, voy a dejar de compartir ahí, permite de alguna manera a las aseguradoras, ¿no es cierto?, estimar, pensando en las ventajas del proceso en sí, del arbitraje en general. Una, pensar en la confidencialidad, y ahí me recuerdo un poco de lo que hablaba Sara cuando las partes, ¿no es cierto?, la sociedad en sí empieza a ver y puede especular y hacerse alguna idea en relación a los costos o lo que puede alcanzar en un proceso. Bueno, en estos procesos que son institucionales, prima, las partes eligen, ¿no es cierto?, la confidencialidad. Otra, la celeridad, que de todas maneras, en términos de tiempo, plazo, mucho más pensando en los temas de seguro que son importantes, son relevantes en términos de estimación de costos también. ¿Cuánto me puede significar eso en el tiempo? En mantener una disputa, mantener un litigio en proceso, los costos o gastos de defensa jurídica que decía también Sara en su presentación, es un ítem a considerar, me imagino, al momento de la aseguradora. Y por otra parte, la estimación de los costos ayuda también a la estimación de los riesgos, porque los centros de arbitraje en general cuentan con calculadoras que permiten de alguna manera, em, considerando las cuantías o los puntos asegurados o las pólizas en sí, uno podría ya estimar y considerar cuánto puede resultar al final del camino todo un proceso judicial en vías de alcanzar la mejor resolución del conflicto. Entonces, desde esa perspectiva, y agreguémosle el tema de la especialidad, o sea, buscar en el arbitraje, ¿no es cierto?, un árbitro que tenga un mayor acercamiento a las temáticas de conflicto, cambia también el curso, ¿no es cierto?, de un proceso y de la resolución de un conflicto. Entonces, en términos generales, si hablamos pensando en la temática, ¿no es cierto?, los costos de los litigios en materia de seguro, eh, de lo que de lo que podemos nosotros exponer y presentar hoy en día en este grupo de trabajo, la verdad es que los costos asociados son estimables y eso permite de alguna manera que las aseguradoras pudieran considerar estos valores al momento de prorratearlo, ¿no es cierto?, y considerarlo dentro de sus primas a largo plazo. Eso por mi parte. Y volver a agradecer, ¿no es cierto?, la invitación, el tiempo de ustedes, a Pablo, a Sara, compartir el panel, ¿no es cierto?, también contigo y con Carolina, saber el trabajo que se está haciendo desde Carolina con Arias, maravilloso, y nada, ver si hay preguntas y podamos conversar un poco más sobre el tema. Muchísimas gracias, Laura. A ver, antes de empezar a dar la palabra, que creo que se ha dicho muchas cosas para generar algunos temas de discusión. Vuelvo a tomar, Sara, lo que comentaba hace un instante antes de presentar a Laura. Me parece que tu visión como reasegurador es sumamente interesante, pero creo que también inquietante, ¿no? Porque a fin de cuentas, ustedes, y si me equivoco, por favor, corrígeme, tienen menos sensibilidad al tema social que una aseguradora, ¿no? Aquí en México, hasta antes de que estuviera ING, que el ejemplo que pusiste donde condenaban a 30 millones por daño moral, es de la aseguradora que luego continuó con ING. Y había una máxima que era, así se utilizaba, que era indubio pro asegurado, ¿no? Si hay dudas respecto a la procedencia o no del reclamo, págalo. Y eso, como también me parece que lo comentaste con mucha certeza, ha ido llevando a que los tribunales tengan más afinidad por la parte débil, ¿no?
en contra del predisponente del contrato de adhesión, que en su mayoría es el seguro, al menos en mi opinión. Y esto, y con esto concluyo, porque lo que quiero es oírlas, no hablar yo, era que han salido criterios jurídicos, judiciales, en donde cada vez se les arrincona más a las aseguradoras para que su contenido contractual sea más claro y más transparente, ¿no? Y en el entendido, desde luego, de que si hay una doble interpretación, necesariamente tendría que ser a favor de quien no participó en la redacción, como lo decía Lito Stiglitz desde hace muchos años. ¿Esto cómo permea para efectos de ustedes reaseguradores? Porque a la postre, pues ustedes son más numéricos, ¿no? O sea, a ver, ¿está cubierto o no está cubierto? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto no? ¿Cuánto nos ahorramos? Quisiera ver si nos puedes ampliar un poco ese tema. Sí, bueno, yo frente a lo primero que mencionabas sobre sensibilidad social, yo creo que ayuda mucho que un reasegurador como Munich Re, como otros, tenga oficinas locales en la región. O sea, no estamos atendiendo siniestros, personas descontextualizadas o desde contextos totalmente diferentes a los de nuestra región. Entonces, sobre ese tema, resaltaría eso. No puedo generalizar sobre todo los reaseguradores, pero puntualmente creo que es una particularidad muy relevante de los reaseguradores que tenemos oficinas en la región y que no somos ajenos a el tema de las diferencias sociales, que es una realidad, el impacto social del seguro, el seguro como herramienta que permite generar sostenibilidad a las empresas, bienestar a las personas y demás. Eso, digamos que somos sensibles a todo eso y a las realidades sociales que nos rodean. Ahora, ¿cuál es la percepción del seguro? Y si desde el reaseguro, y si tienes razón cuando dices que desde el reaseguro se ve desde un punto de vista más numérico y técnico. O sea, lo que busca el reasegurador es, desde el punto de vista numérico, ¿en qué sentido? En que las reservas nos estén reportando esta realidad y este contexto que estamos viviendo. Entonces, por eso, ahí me gustaría resaltar la labor de los ajustadores, abogados externos, los analistas de siniestros de las aseguradoras, porque tienen una responsabilidad muy grande y a veces la perdemos de vista, a veces estamos en el día a día del ajuste, de la defensa del litigio y demás, pero esa reserva que nos está sugiriendo un ajustador, esa probabilidad de éxito que nos está sugiriendo un abogado externo, al final del día impactan el resultado técnico de un ramo de una aseguradora, a su vez en el del reasegurador, y esto va a definir un montón de decisiones que tienen que tomar esas compañías en términos de necesidades de reaseguro, cambios en la tarifación y demás. Entonces, desde ese punto de vista, resalto el componente numérico del análisis del reasegurador, pero yo diría que nuestro análisis en cuanto a la cobertura de los siniestros es que sea técnico. Y en ese sentido, pues si las aseguradoras quieren cubrir algo o ajustarse a estas nuevas realidades, pues lo que uno pediría es que eso esté en las pólizas de seguros y de reaseguro. Cuando nosotros vemos un siniestro, nos ceñimos al análisis técnico del tema. Entonces, nuestro mensaje con esta presentación que hacíamos es: esta es una realidad, y lo que esperamos como reaseguradores y sobre todo como responsables de siniestros desde el reasegurador es poder tener estimada la verdadera exposición, y esto nos exige estar actualizados frente a estas nuevas tendencias, porque puede pasar que las aseguradoras se queden considerando que un fallecido, el valor de una indemnización por un fallecido en México, en Colombia, en Chile, pues sea el mismo que teníamos hace 5 años, y la verdad es que no, que esto viene cambiando. Entonces ese es un poco el mensaje. Muchísimas gracias. ¿Hay dudas? Adelante, Enrique. Bueno, primero quisiera agradecer a Pablo y a Can Santiago por intermedio de Laura esta invitación.
Y también agradecer y felicitar a Carolina, Sara y Laura por sus exposiciones. Y yo quisiera preguntarle si en alguna de las jurisdicciones o lo que le ha tocado a ustedes en este ámbito, y especialmente vinculado a los costos de litigio, les ha tocado enfrentar ya los fondos de litigación, que en el caso de Chile ya llegaron, y entiendo que para quedarse, como una forma de, como saben ustedes, de financiar al asegurado ante acciones judiciales contra las compañías aseguradoras. Si tienen alguna experiencia, algún dato respecto de lo que pasa en sus respectivas jurisdicciones. Yo no sé, Laura, si en el CAM se ha visto algo sobre eso, todavía no hay nada aún. Sí, y Enrique, la verdad es que sí, es cierto, ya llegaron, hay dos por lo menos que nosotros ya tenemos que sabemos que están en el radar, Jacamane, no me recuerdo el nombre del otro fondo de inversión en este sentido. La verdad es que en este tema en particular de seguros, no tenemos constancia de que hayan participado o que se hayan financiado a través de fondos de litigación. Ahora yo no descarto totalmente que en el futuro, y de hecho yo creo que en la solicitud de arbitraje del centro se está buscando de alguna manera, se está estudiando el poder solicitar que se transparente esa información también. Cuando hayan fondos de litigios involucrados, que de alguna manera esa información quede disponible y se sepa que existe, porque también uno ahí hay temas de conflicto de interés que se deben revisar, etcétera. Hasta el minuto de lo que pudimos revisar y observar y estudiar en particular para esta presentación, la verdad es que no nos ha tocado ver ninguna que tenga haya logrado su financiamiento a través de litigios de fondos de litigación. Pero en el futuro me imagino que eso va a empezar a ser un espacio de financiamiento de este tipo de arbitraje. Podría darse totalmente. Sí, así me lo imagino. Sí, Muchas gracias. todavía no, pero cuando sepamos va a ser un tema a conversar, yo creo. Sara. Nosotros, desde nuestra experiencia en la atención de siniestros, hemos identificado algo cercano al litigation funding en México, que es los mismos despachos de abogados son los que financian a los reclamantes, entonces, o a las víctimas, a quien tiene el derecho. Entonces, el despacho de abogados le paga una mensualidad a la víctima o a sus familiares, a quienes tengan el derecho a reclamar, para ellos tomar control de la reclamación, poder definir las cifras y tener total autonomía para aceptar una cifra o no, o irse a litigio por los años que esto conlleve. Entonces, lo hemos visto como una especie de financiación, porque primero ya la víctima no tiene que destinar recursos propios para pagar los servicios de un abogado. El abogado lo hace hasta gratis y es el abogado quien le paga una mensualidad. Y al final el abogado se lleva gran parte de la indemnización que obtienen de la compañía de seguros. Entonces esto, como les decía, lo hemos visto en México y es lo más cercano que desde nuestra experiencia en siniestros hemos visto de fondos para litigación, pero súper interesante lo que mencionas en Chile y me interesaría mucho saber un poco más de eso, cómo lo han vivido en Chile. Perdón, si me permiten la rápida intervención, con independencia del nombre del despacho que estás pensando, Sara, que sí es reconocido, y además por inflar estúpidamente los montos que procederían, yo les comparto que yo personalmente en nuestra firma hemos recibido invitaciones de despachos que se dedican a fondear litigios eh, cuya base están en Argentina, ¿no? Entonces, sí los hay, cobran un porcentaje que es brutal, claro que se llevan el riesgo completo, pero ya están promoviéndose en el mercado mexicano abiertamente. Adelante, Luis. Me parece que antes estaba Neftalí, Pablo. Adelante, Luis, por favor. Gracias. Una pregunta para Sara respecto de los
de los costos de litigación que mencionaba en su exposición. Ella mencionó, Sara, tú mencionaste en el fondo el tema de los pactos de contingencia y mencionaste que en Alemania no se podía trabajar de esa forma y también se de otras jurisdicciones. Pero aparte de eso, ¿han visto ustedes en Munich Re, en las distintas jurisdicciones, si en aquellas en que haya un baremo, ya sea obligatorio o referencial, si ello tiene un impacto también en los costos de litigación a efectos de que más o menos pueden cuantificar o hacer una estimación ya no al ojo buen cubero, sino que una estimación un poquitito más aterrizada de cuánto podría costar una indemnización en un accidente por lesión o daño corporal? Pero ¿cómo atas? No entendí la conexión entre esto y los En el honorarios fondo, de no, éxito. no, no, me refiero que los honorarios de abogado, cuando tú impides que normalmente que trabajen bajo la fórmula de contingencia, evidentemente eso tiene un impacto en los costos de litigación a la baja, ya porque el abogado no pasa a ser socio de la Sí. víctima, ¿cierto? Entonces, Ujú. a su vez, si hay un baremo en una determinada jurisdicción en que los abogados de las víctimas, que tienen que hacer su trabajo, evidentemente, ven que la indemnización va a tener un X, y un X ya, en vez de no van a ser 1.000 millones, sino que podrán ser 200 millones. Si eso impacta de alguna manera en los costos de litigación, o ustedes han visto que se reduzcan los costos de litigación cuando hay baremos involucrados. Sí, el tema de los honorarios de éxito o contingentes también tiene mucho que ver y lo ato al tema de saber el contexto en el que nos estamos moviendo. Y si bien en Alemania está la prohibición, hay jurisdicciones como Chile en los que la práctica local, de pronto las firmas de abogados internacionales están más acostumbradas a no incluir honorarios de éxito, pero los locales están muy acostumbrados a esto y ahí al momento y es una realidad que nosotros no podemos desconocer y mientras no esté prohibido en la jurisdicción específica se puede considerar teniendo en cuenta justamente eso que tú mencionas. Entonces, si hay un baremo en el que está definida la indemnización o en los casos de responsabilidad civil en los que la defensa, pues muchas veces la posición, las aseguradoras uno esperaría que que si el asegurado de responsabilidad civil fue responsable de un evento, pues busque la conciliación, pero que si se va a un litigio a defender que el asegurado no era responsable, pues seguramente habrá muchos elementos para apoyar esa defensa y ahí deja de tener sentido dar honorarios de éxito, ¿sí? Porque es casi que un caso en el que el abogado debería lograr esa defensa y demostrar la ausencia de responsabilidad del asegurado y por eso pues darle honorarios de éxito que es justamente el éxito que él debería lograr en un caso totalmente justificado sobre la no responsabilidad del asegurado, es donde deja de cobrar sentido y pasaría un poco lo mismo en el tema de los baremos. Y si hablamos de los abogados reclamantes, que representen a los reclamantes, si al final del día ya está establecido por ley o por un baremo legal o que sea como guía, ya está establecida la indemnización, nosotros consideramos que deja de tener un poco sentido esa cuota de éxito porque no va a depender de la gestión del abogado lograr una suma u otra. Entonces, definitivamente sí lo impacta. Es más común encontrar esas cuotas de éxito y es más fácil acceder a esto cuando se trata, por ejemplo, de recuperos, cuando un abogado ofrece hacer una gestión para recuperar o subrogarse contra un tercero responsable, pero si se trata de un tema bajo baremo y que la responsabilidad del demandado está muy sustentada, ahí deja de tener un poco sentido desde nuestro punto de vista la cuota de éxito. Gracias. Neftalí. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a las ponentes y tenía una pregunta puntual para Sara y un par de preguntas rápidas para Laura. La de Sara es solamente si nos puede comentar acerca de alguna tendencia o tendencias que esté viendo propiamente en cuanto a la parte
fondo, digamos, de las reclamaciones, si ve cierta materia o cierto tipo de caso que se esté volviendo recurrente o que se esté poniendo de moda. No sé si, por ejemplo, en algún tema de productos o si, por ejemplo, algún tipo de lesión o no sé, si hay algo en esa línea que les llame la atención. Gracias, Neftalí. Sí, desde el punto de vista de RC general y sobre todo cuando hay lesionados, no, incluso sin lesionados, cuando hablamos de daño material, también RC por daño material, el daño moral incluso por daño material. Entonces, esa apertura y esa discrecionalidad que hay para los jueces en cuanto al daño moral es una tendencia que nos genera bastante inquietud y digamos que nos dificulta cuando hablamos de esa precisión de reserva. La dificultad para establecer una reserva precisa muchas veces viene del daño moral. Entonces, porque hay demasiada discrecionalidad, casos similares no necesariamente van a tener el mismo monto de daño moral, puede depender incluso dentro del mismo país del juzgado o el tribunal o la corte que esté tomando la decisión y la forma en la que se ha extendido ese daño moral nos causa mucha inquietud. Ahorita que Pablo hacía referencia a la sentencia de los 30 millones de pesos por daño moral en México, en esa sentencia puntual lo que nos causa inquietud es que se están incluyendo daños punitivos que no existían en México, pero sí se incluyen vía daño moral. Y la otra tendencia en cuanto a daño moral es lo que mencionaba, daño moral por daño material. Ya digamos que empieza cada vez a reconocerse más este tipo de perjuicios. Adicional a eso, en responsabilidad por producto defectuoso, yo diría que la globalización, las exportaciones también nos implican una exposición a litigios en otras jurisdicciones como Estados Unidos, en las que es un riesgo y una exposición totalmente diferente. Allá los costos legales son muchísimos más altos y el tema de exponerse a un juicio por jurado nos ha generado bastantes dificultades, por lo que les contaba ahorita en la presentación. Podemos tener elementos técnicos, no de seguro, sino de la industria, de por qué falló el producto y demás, súper sustentados, pero al final del día, pues no es un experto el que va a tomar la decisión y va a poder entrar a analizar esos argumentos. Y lo ato un poco a lo que comentaba Laura. Es otra de las ventajas de un proceso arbitral en el que podemos tener un experto. Eso ataba de pronto esos dos temas, entonces yo resaltaría esas tendencias. Perdón, si me permiten, antes de que conteste Laura, Neftalí, te comparto que en México, como tendencia, se ha estado impulsando muy fuertemente el tema de los daños punitivos, ¿no? Que los hemos importado de Estados Unidos con unas importaciones increíblemente vagas y poco sustentadas, porque no se sabe si es parte del daño moral. Está ahí como que todavía por definirse. Y hay tesis que dicen que procede solamente bajo la responsabilidad civil subjetiva, pero ya hay alguna que habla de la objetiva. Y la idea se está manejando es como una clara sanción por el mal actuar de la aseguradora, con absoluta independencia de las sumas aseguradas. Eso está sonando muchísimo aquí en México. Perdón la interrupción, Laura vas. Perdón, Neftalí, venga. No, perfecto, muchas gracias. Y ahora solo para ampliar un par de puntos, Laura, muchas gracias por su presentación. El tema que usted toca para nosotros acá en Costa Rica es muy importante porque vamos un poco atrás y todavía son escasos los casos de arbitraje o mediación en seguros. Una duda era si en la información que tienen, y disculpe si lo presentó, pero me pareció que no lo vi, si tienen idea o tienen claro más o menos digamos, cómo se distribuye en términos del tipo de actor o demandante, si son mayormente empresas, si más bien más casos de consumo,
Y la otra pregunta, tal vez para hacerla de una vez, nos pasabas el dato de la duración promedio de los casos de mediación, que está, en realidad está muy bien porque son un par de meses, por lo que usted decía ahí, más o menos 60 días. La pregunta es si tienen el dato también para el caso de los arbitrajes, que también es una de las quejas, digamos, que típicamente se ven por estos rumbos en relación con los temas judiciales, que son muy lentos, y se le ve al arbitraje como una alternativa más rápida. Sí, de todas maneras, Gracias. gracias Neftali por tus preguntas. La verdad es que efectivamente, dentro del rango de tiempo del estudio, que son estos 5 años en materia de los contratos de seguro, de los arbitrajes que llegaron, efectivamente la gran mayoría son empresas que reclaman, ¿no es cierto?, ingresan y hacen la solicitud de arbitraje, ese es el grueso, digamos. Hay un caso que me recuerdo que era como de seguro de vida, entonces efectivamente el que ingresó a la solicitud era una persona natural y ahí hubo un caso particular en que en verdad esa causa creo fue incluso rechazada, si no me equivoco mal, porque resulta que la legitimación, esa persona que presentó la solicitud no tenía la legitimación activa en ese caso para reclamar el seguro. Pero el grueso principalmente es eso y dentro de los datos que revisamos, el actor principal o la mayoría era un porcentaje de los asegurados, quienes actúan como demandantes. Y en el ámbito de la mediación es algo que no lo compartí ahora, pero nosotros tuvimos un caso particular en donde entraron 3 solicitudes de mediación distintas, vinculadas al ámbito del seguro. En 2 de ellas las partes no lograron arribar a un acuerdo, pero hay una en particular que era de un accidente de tránsito, había un taxista involucrado, en el que las gestiones que se realizaron en el proceso de mediación ayudaron a que la aseguradora, directamente con el asegurador en ese caso, llegaran a un acuerdo. Ese acuerdo se logró finalmente, pero por fuera del proceso de mediación. Pero se dio en un contexto como concatenado a que llegara a eso. Ahora, en el caso de los plazos de arbitraje, la verdad es que desde que inician hasta que llegan, por ejemplo, a acuerdos, en los casos que llegaron y terminan por acuerdo, el promedio de tiempos fue de 7 meses, bastante un plazo menor. Y en el caso de los arbitrajes que terminaron con sentencia de su inicio a su término con sentencia, de 20 meses, un año 10 meses aproximadamente. Claro, si uno lo compara, lo comentábamos antes, con los plazos que existen a nivel de tribunales ordinarios, y en cada país la realidad es distinta y depende de, ¿no es cierto?, de qué tan efectivo, eficiente también y la carga que puedan tener, ¿no es cierto?, el Poder Judicial en este tipo en general. Acá es mucho más alta que esos plazos y esos tiempos. Adicionalmente, los centros de arbitraje, y esto colabora también a que sea a la celeridad, han ido instaurando procesos, ¿no es cierto?, dentro de sus reglamentos para acelerar también y tener procedimientos acelerados abreviados. En el caso del Camp Santiago, se incorpora hace un tiempo atrás dentro del reglamento la posibilidad de incorporar procedimientos abreviados, incluso que valores o cuantías inferiores a ciertos montos puedan ser conocidas por un grupo de árbitros jóvenes. Entonces ahí, por ejemplo, el plazo se acota y de hecho está regulado a plazos de 6 meses podrían llegar. Incluso hemos tenido causas que han terminado, no particularmente en el ámbito seguro, pero que han terminado en periodos de 6 meses, desde que se inició hasta que se dictó la sentencia. Entonces también esta flexibilidad que permite el arbitraje, ¿no es cierto?, que las partes puedan pactar sus propias o modificar sus bases de acuerdo, obviamente con los lineamientos de los reglamentos institucionales y todo, puedan de alguna manera ayudar y aportar a que esos plazos, digamos que en otros procesos están súper rígidos y establecidos, se puedan flexibilizar de manera a llegar a alcanzar acuerdos más rápido. Esto básicamente costo-oportunidad también incide, yo creo que directamente en los costos de la judicialización y en los valores a estimar para las compañías aseguradoras. Genial, muchas gracias. Pues me parece que por los tiempos, que ya de hecho nos hemos excedido y ya yo... perdón, Karen, a ver, venga, no te tardes mucho, porfa. Disculpa, no, es una pregunta muy rápida para Laura, muchas gracias. Quería preguntarte si en temas de mediación has visto procesos de recupero o subrogaciones y si lo recomendarías, claramente estando de acuerdo con la contraparte, para buscar un acuerdo mucho más expedito.
en el caso particular nuestro, la verdad es que no me ha tocado, no nos ha tocado tener ese tipo de casos de recupero. Ahora, de todas maneras, pensando en lo que significa un proceso de mediación, en las ventajas que tiene, y sobre todo pensando también en el impacto en la relación de las partes también. Bueno, aquí siempre en los seguros hay temas sensibles que están vinculados, estamos bien, está bien, estamos hablando de responsabilidades civiles, montos involucrados, pero obviamente que hay a veces temas más sensibles y el interés de las partes. Dentro de ellos, yo creo que los mecanismos de mediación, bien manejados por estos especialistas en la resolución de los conflictos, podría ayudar mucho a acercar y a lograr acuerdos en menores tiempos, considerando todos los elementos que se barajan dentro de este tipo de conflictos. Yo lo recomendaría totalmente. Ahora hay que convencer a las aseguradoras que puede ser un buen mecanismo para finalizar y terminar con acuerdos potencialmente mucho más satisfactorios y que realmente las partes cumplan también. Perfecto, gracias. Perdón, antes de concluir, nada más quisiera, que nos hiciera favor Luis Sandoval, tenía algunas notas parroquiales que nos quiere dar. Solamente dos cosas. Uno, anunciarles que en abril en nuestro LinkedIn de SILA van a sesionar el grupo de trabajo de principios generales, contratos seguros y líneas financieras y cyber risk. Y les estoy proyectando, para aquellos que no tienen noticia de esto, que del 5 al 8 de noviembre en Santiago vamos a tener el congreso que se celebra cada 2 años, el Congreso SILA, que lo organiza AIDA, la AIDA Chile con SILA, y en cooperación también con la Universidad Católica. Va a ser una jornada, va a ser un congreso de 3 días que parte en la Católica y los últimos 2 días va a ser en el Hotel Intercontinental. Próximamente vamos a lanzar el programa, así que quedan todos cordialmente invitados a esta actividad que se celebró hace 2 años atrás en San José de Costa Rica y en 2 años más se va a celebrar en Colombia, espero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Pues viendo los tiempos, nos excedimos, pero terminamos puntuales en la excedencia. Entonces, antes de terminar, Sara, te agradezco muchísimo. La verdad es que muchas gracias, muy interesante. Y quedas convocada para una segunda vuelta, si te parece. Claro que sí, yo encantada. Gracias a ustedes. Vale, Laura, muchísimas gracias. Eres una primerísima segundo bat y también seguiremos platicando porque ahí tienes mucho que compartir. Bueno, espero Muchas haber gracias. logrado transmitir de buena manera la información y nuevamente los agradecimientos por parte nuestra del Camp Santiago y transmito los de Jimena también por la invitación. Nosotros felices de participar. Y agradecelas a Jimena también de nuestra parte. Voy a hablar Por con último, Carolina, muchísimas gracias. A darnos una refrescada de lo que es Arias Latam y bueno, saber que está ahí y que puede ser utilizada, ¿no? Y que la aprovechemos. Y por último, a Coldese, que siempre ha sido nuestra plataforma. Rebe, tú eres ahí la mediadora que siempre nos facilitas todas las cosas de una forma brutal. Luis, dirigiendo SILA y lo estás haciendo espectacularmente. Muchas gracias a todos, al comité, al coordinador del grupo de trabajo de solución de controversias. Y se acabaron los agradecimientos y el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Espero verlos pronto. Gracias a todos. Qué bueno verlos. Buen beso de tarde. Chao. Gracias, Pablo. ¿Qué pasa, Lindo? Chao, muchas gracias. Gracias.